Todo tiene un lado oscuro y del que hemos hablado hasta el hartazgo es el de Nickelodeon, pero las cosas están a punto de tomar un rumbo distinto a través del documental The Dark Side of Kids TV, un documental que confirma nuestras peores pesadillas. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y sí, estamos a días nada más de una explosión tremenda porque acaban de anunciar un documental que básicamente gira en torno a Dan Schneider y algunos otros personajes, pero principal Dan Schneider, y este documental tiene incluso testimonios de gente que todavía no ha hablado, testimonios más profundos de gente que sí ya ha hablado. Bueno, esto puede ser tremendo, pero algunos de ustedes quizás todavía no saben quién es Dan Schneider. El sucio Dan es una figura emblemática en el mundo del entretenimiento juvenil. Nació en el año 66, comenzó su carrera en la industria como actor, pero pronto encontró su verdadera pasión detrás de las cámaras, creando y produciendo algunos de los programas más queridos por la audiencia de Nickelodeon. Schneider fundó Schneider's Bakery, la productora detrás de éxitos increíbles como Drake y Josh, Kenan y Kel, iCarly, Zoey 101 y Victorious. Estas series no solo definieron una era para Nickelodeon, sino que también lanzaron las carreras de varias estrellas jóvenes, por no decir algunas de las estrellas más grandes de la historia de Hollywood. Bajo su liderazgo, Schneider fue alabado por su habilidad para conectar con el público juvenil, creando contenido que era a la vez entretenido y relevante. A lo largo de los años han surgido numerosas acusaciones y rumores sobre comportamientos, inapropiados y un ambiente de trabajo tóxico en sus sets. En el 2018, Nickelodeon y Schneider anunciaron de manera sorpresiva el fin de su larga colaboración, sin ofrecer detalles específicos sobre las razones detrás de esta decisión. Y aunque Schneider negó acusaciones en su contra más de una vez, su legado quedó bastante manchado por las dudas que se han sembrado y las historias de los que trabajaron con él. Este documental es una serie de 4 partes que promete llevarnos detrás de las cortinas de los programas infantiles y juveniles más icónicos de los años 90 y principios de los 2000, especialmente estos que fueron asociados, claro que sí, con Dan Schneider y con Nickelodeon. Este documental se adentra en las profundidades de una industria que, si bien produjo contenidos memorables y formativos para toda una generación, también ocultaba secretos oscuros y prácticas cuestionables detrás de las cámaras. A lo largo de esta serie vamos a explorar las condiciones de trabajo tóxicas que afectaron a los jóvenes actores, incluyendo largas horas de trabajo, presiones extremas para cumplir con las expectativas de rendimiento y quizás lo peor, las alegaciones de abuso de todo tipo, tanto físico como emocional por parte de figuras de autoridad, incluido, claro que sí, el propio Dan Schneider, con testimonios, como dijimos antes, exclusivos de antiguos actores, miembros del equipo y expertos de la industria. El documental propone no solo contar estas historias, sino también iniciar una conversación crítica sobre la necesidad de reformas dentro de la industria del entretenimiento juvenil. Porque hace mucho que hablamos de estas cosas y todos los que estamos hablando, Dan Schneider, no es simplemente para hablar de algo, morboso, es para que de una vez por todas se sepa, se acepte que esto está pasando y empiece a haber un cambio. Además, Quiet on Set aborda el impacto a largo plazo de estas experiencias en quienes crecieron bajo el foco de los reflectores, incluyendo las luchas personales y profesionales que siguieron posterior a dejar Nickelodeon. La serie también examina cómo el silencio y la inacción de las instituciones y los adultos responsables contribuyeron a que esto sea un ciclo de abuso y negligencia eterno, invitándonos a reflexionar sobre el precio de la fama infantil y la importancia de proteger a estos jóvenes talentos en cualquier industria. ¿Cuáles son estas cosas tan horribles que habría hecho Dan Schneider? Bueno, ya hemos hablado hasta el hartazgo de todo eso. Hemos hablado de su fetiche clarísimo con los pies. ¿Cómo es que esto se puede ver? Bueno, de muchas maneras, pero en todos y cada uno de sus programas siempre hubo secuencias que parecían ser sexualizadas refiriéndose a pies. Y hablando de sexualizadas, muchas de las chicas que han trabajado en estos proyectos han tenido escenas donde estaba muy claro que no estaban haciendo cosas para gente de su edad y mucho menos para programas infantiles. Recordemos solamente todas y cada una de esas escenas que a día de hoy siguen estando en las redes y se han viralizado infinitas veces de Ariana Grande haciendo cosas que, una vez más, repito, no son cosas para programas infantiles. Y no son cosas que la gente que estaba trabajando en ese programa no pudiera entender que tenían un doble sentido clarísimo. Era obvio.
Pero las críticas no solo se han centrado en la conducta personal de Schneider, sino también en las exigencias laborales impuestas a estos actores menores de edad, quienes enfrentaban largas jornadas de grabación que en general ignoraban las regulaciones laborales para niños. ¿Qué significa esto? Bueno, que trabajaban muchas más horas de las permitidas e incluso que hacían cosas no permitidas para menores de edad. Y si bien Schneider nunca fue formalmente acusado ni encontrado culpable de ninguna ilegalidad, las especulaciones vienen siendo constantes y los relatos de ex colaboradores mancharon su reputación y plantearon serias preguntas sobre las prácticas que Nickelodeon en cierta medida avalaba, permitía. Como ya dijimos, en el año 2018 Nickelodeon y Dan Schneider se separaron, se divorciaron. ¿Esto porque había pasado algo? ¿Algo se había confirmado? ¿Algo? No, lo que había pasado es que se empezó a hablar de cosas que podrían estallar muy pronto. Esto es en el 2018, repito, estamos en el 2024 y todavía, si bien se ha dicho mucho, no se ha confirmado nada, pero este documental podría ser el que por fin nos confirme hechos que en cierta medida ya sabemos. Lo que sí hizo Nickelodeon es lanzar un comunicado que se publicó en varios medios de comunicación donde decían que después de varias charlas entre los directivos de la señal y bueno, el señorito Dan Schneider, decidieron que lo mejor que podían hacer era explorar diferentes oportunidades. Y como casualmente los proyectos que estaban actualmente en pantalla de Dan Schneider se estaban terminando, era un buen momento para que él se fuera a hacer su vida a otro sitio. ¡Qué casualidad! Justo cuando se empiezan a hablar estas cosas, se sacan de encima al tipo que más éxito, que más dinero le generó a Nickelodeon. ¡Qué casualidad! El tipo que no te querría sacar nunca de encima. Una de las cosas más interesantes de este documental, como bien dijimos, es que va a tener entrevistas con actores que han trabajado con este señor, desde Janet McCurdy a un montón de otros, pero por sobre todo lo más interesante es que algunos de estos actores, parte de la edad de oro de Nickelodeon, todavía no se han anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que sí anunciaron es que hay algunos actores de los cuales todavía no nos han dicho el nombre. Así que es probable que haya alguna bomba muy grande entre estas declaraciones. Alguien con quien tuve algún mínimo contacto es Alexa Nicholas y puedo confirmarles que ella sí sale en este documental, aunque no se haya promocionado su participación, que obviamente recordemos es la chica que actuaba en Soy 101, Soy 101. El manejo de las acusaciones contra Dan Schneider por parte de Nickelodeon fue, digamos, discreto, lo que generó una serie de interrogantes sobre la responsabilidad y la transparencia dentro de la industria del entretenimiento infantil, porque tengamos en cuenta que este manejo básicamente es el mismo de la industria en general. La decisión de la cadena de terminar su asociación de décadas con el sucio Dan se llevó a cabo sin un pronunciamiento muy detallado, más que lo que ya les leí hace un momento, lo que también alimentó estas especulaciones y críticas por parte de la comunidad y medios de comunicación. La falta de una declaración explícita o de una investigación abierta por parte de Nickelodeon fue interpretada por muchos como un intento de preservar la imagen de la marca, evitando asociarla con escándalos potencialmente dañinos. Porque recordemos, si un montón de gente denuncia algo a una empresa, lo que suele pasar es que esa empresa inicia una investigación interna. En este caso, luego de infinitas acusaciones o por lo menos dichos, no hicieron nada. Y obviamente esta estrategia de silencio planteó preguntas importantes sobre el compromiso de la cadena con la seguridad y el bienestar de los actores juveniles, que básicamente fueron el corazón de su programación durante años. El silencio de Nickelodeon también refleja un desafío un poquito más amplio dentro de la industria del entretenimiento, donde las preocupaciones sobre la imagen pública y las repercusiones financieras en general son lo que más les importa. Si hay un comportamiento problemático, se puede cambiar, se puede arreglar o no, pero siempre la mugre se echa debajo de la alfombra. Y obviamente este documental busca poner ese silencio bajo el microscopio, llamando a una reflexión sobre la cultura corporativa no solo de Nickelodeon, sino también de otras instituciones similares y Hollywood en general. Y por sobre todo, en este documental vamos a ver un llamado urgente a un cambio en este sistema. ¿Qué va a pasar entonces una vez se estrene este documental? ¿Va a dejar de ser la industria como la conocemos hasta ahora? Obviamente la emisión del documental se anticipa como un momento decisivo no solo para Nickelodeon, sino para toda la industria del entretenimiento infantil y juvenil.
al exponer las prácticas problemáticas, llamémoslas, y las acusaciones de abuso y negligencia, el documental desafía a Nickelodeon a enfrentar este pasado que no quieren enfrentar y a tomar medidas concretas hacia una reforma significativa. Más allá de las repercusiones inmediatas para la cadena, esto nos va a obligar a pensar hasta qué punto algunas de estas empresas básicamente son organizaciones delictivas, porque muchas de estas cosas que han ido pasando no solamente eran sabidas por todo el mundo, sino que además eran, en ciertos casos, todos parte de esto. Y así como decimos esto, el impacto de este documental podría extenderse más allá de la concientización y el debate público, provocando cambios legislativos y regulatorios destinados a proteger a estos niños en la industria. Porque en resumen, lo que este documental confirmaría es que no hay protección actualmente para los jóvenes. Por lo que en cierta medida podríamos decir que Nickelodeon está a punto de desaparecer o liderar este nuevo cambio. Y al final, este documental es una suerte de llamado a la acción para todos nosotros, tanto consumidores como creadores. Este documental puede ser la piedra fundacional de un cambio, por fin, significativo. Y si me preguntan a mí, los invito a todos ustedes a apoyar este documental y apoyar a cada uno de los que se animen a hablar en el mismo, porque primero, ya sabemos lo difícil que es alzar la voz en todo este tipo de cosas, por un montón de cuestiones que ya hemos hablado infinitamente. Pero segundo, para que se siga corriendo la voz y que esto, en cierta medida, logre el efecto, digamos, de bola de nieve, para que por fin, de una vez por todas, dejen de suceder estas cosas nefastas. Comentame, por favor, por ahí abajo, ¿qué opinás de este documental? ¿Va por fin a revelar lo que tanto sabemos? ¿Lo que ya tanto sabemos? ¿O simplemente va a ser humo y va a seguir todo igual? No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.